Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy vamos a seguir leyendo. Esperen que traiga el libro, que está por acá. Si es que no se me caen las cosas. Bien, hoy vamos a seguir leyendo Frankenstein de Mary Shelley. Habíamos leído el capítulo 1, ahora vamos al capítulo 2. Vamos a ver qué pasa. Así que presten mucha atención, que empezamos. Capítulo 2. Nos criamos juntos. No existía ni un año de diferencia en nuestras edades. Es en vano explicar que no teníamos discusiones ni disputas. La armonía era el alma de nuestro compañerismo y la diversidad y contraste que podía haber en nuestros caracteres nos unía más. Elizabeth era serena y de ánimo más retraído, pero con todo mi ardor yo era capaz de una aplicación más intensa y de sumergirme hondamente en la sed de conocimientos. Ella se ocupaba de seguir las creaciones de los poetas y admirar los majestuosos paisajes que rodeaban nuestro hogar suizo, las figuras sublimes de las montañas, los cambios de las estaciones, las tormentas y las calmas, el silencio del invierno y la vida turbulenta de nuestros veranos alpinos. Mientras mi compañera contemplaba con ánimo sereno y grave la magnífica aparición de las cosas, yo me deleitaba en investigar sus causas. El mundo era para mí un misterio que ansiaba desvelar. La curiosidad, la armónica investigación para comprender las leyes ocultas de la naturaleza, la alegría que sentía cuando lograba penetrar en el secreto, están entre mis más tempranas emociones que puedo recordar. Ante el nacimiento de un segundo hijo, 7 años menor que yo, mis padres dejaron su vida errante y se instalaron en el lugar natal. Poseíamos una casa en Ginebra y una finca en Bellerive, a la orilla de este lago, a una distancia de poco más de 1 legua de la ciudad. Residíamos prácticamente en esta última y la vida de mis padres transcurría en considerable reclusión. Mi temperamento me hacía evitar la multitud y solo frecuentar a unos pocos. Y era distante, como mis compañeros de estudio, menos con uno. Con él tenía una amistad íntima. Se llamaba Henry Clever y era hijo de un comerciante de Ginebra, un muchacho de singular talento e imaginación. Tenía predilección por la aventura, gustaba del peligro por el peligro mismo, y era un lector asiduo de los libros románticos y de caballería. Componía canciones heroicas y había comenzado a escribir un relato fantástico sobre aventura de caballeros. Trataba de hacernos participar en las obras de teatro y en mascaradas en donde los personajes eran extraídos de los héroes de Rosenvalles, de la mesa redonda del rey Arturo y de las cruzadas que habían derramado su sangre para rescatar el sagrado sepulcro de las manos de los infieles. Ningún ser humano pudo pasar una infancia más feliz que la mía. Mis padres estaban imbuidos de un carácter bondadoso e indulgente. Sentíamos que no eran los tiranos que regulaban todos sus caprichos, sino los agentes creadores de todas las delicias que gozábamos. Cuando comparaba con otras familias, de inmediato discernía qué fortuna singular tenía y mi gratitud aumentaba el amor filial. Mi temperamento era a veces violento y vehemente apasionado, pero nunca se orientaba a satisfacer caprichos infantiles, sino más bien a aprender todo, sin discriminación. Confieso que ni la gramática, ni el derecho, ni la política me atraían. Eran los misterios del cielo, de la tierra, lo que yo quería aprender. Y así fuera la sustancia exterior de las cosas, o el espíritu interior de la naturaleza, o el alma misteriosa del hombre lo que me ocupara. Aún mis interrogantes se dirigían a la metafísica, o en su más alto sentido, a los secretos físicos del mundo. Mientras tanto, Clerval se dedicaba a las relaciones morales de las cosas, al escenario de la vida, a las virtudes de los héroes y a las acciones de los hombres. Esos eran sus temas, y su sueño era llegar a ser uno de aquellos nombres registrados en la historia como los benefactores de la humanidad.
El alma santificada de Elizabeth brillaba como una lámpara en nuestro hogar. Su simpatía había con nosotros, su sonrisa, su suave voz, la mirada dulce de sus ojos celestiales estaban siempre para bendecirnos y animarnos. Era el espíritu vivo del amor que suaviza y atrae. Puede haberme vuelto huraño en el estudio, rudo por el ardor de mi naturaleza, pero ella estaba allí, para convertir todo en gentileza. ¿Y Clerval? ¿Acaso los malos espíritus podían penetrar en su bondad? ¿No podía haber sido tan perfectamente humano, tan reflexivo en su generosa entrega, tan lleno de ternura ante la pasión de las hazañas temerarias? Si Elizabeth no le hubiera transmitido el sentimiento concreto del amor, de modo que practicar el bien fue el objetivo de su ardiente ambición. Siento un gran placer cuando evoco estos recuerdos de infancia. Antes de que las desdichas se abatiesen sobre mí y transmitieran las imágenes brillantes de un futuro en cavilaciones sombrías y estrechas sobre mí mismo. Cuando trazo el cuadro de estos primeros años de mi vida, señalo los hechos que me llevaron con pasos insensibles a la miseria. Cuando trato de explicarme el nacimiento de esa pasión, que luego se impuso a mi destino, me doy cuenta de que su nacimiento fue como un río de montaña, en sus orígenes perdidos y semiolvidados, y después, a medida que iba avanzando, convirtiéndose en torrente que cuesta abajo se llevó todas mis esperanzas y alegrías. La filosofía natural es el genio que orientó mi destino. Por eso, en este relato, deseo exponer los hechos que me inclinaron a esa ciencia. Cuando yo tenía 13 años, fuimos en una excursión a los baños que están cerca de Tonon, pero el mal tiempo nos confinó en la posada. En ese lugar encontré de casualidad un volumen de obras de Cornelio Agripa. Lo abrí sin demasiado entusiasmo, pero las teorías que el autor intentaba demostrar y los hechos maravillosos que cuenta en ese libro me interesaron vivamente. Una nueva luz dominó mi espíritu y lleno de alegría se lo comuniqué a mi padre. Este observó desinteresadamente la cubierta del libro y me dijo: «Ah, Cornelio Agripa, mi querido Víctor, no pierdas tiempo con esto, es de escaso valor». Si en vez de hacer este comentario, mi padre me hubiese explicado que las teorías de Agripa han sido dejadas de lado, suplantadas por un moderno sistema científico que tenía más fuerza que el anterior, ya que los poderes de este último eran solo quimeras, mientras que los actuales eran prácticos y concretos, habría dejado el libro de Agripa, y para colmar mi curiosidad, que se encontraba excitada, habría retornado con ardor a mis estudios anteriores. Todavía es posible suponer que mis ideas no hubiesen recibido ese impulso fatal que fue la causa de mi ruina. Pero esa mirada casual que mi padre le otorgó al libro de Agripa no me dio la seguridad de que él conocía lo que allí se trataba, de modo que seguí leyendo con suma avidez. Cuando volví a casa, me tomé el trabajo de conseguir todas las obras de este autor, y luego las de Paracelso y Alberto Magno. Leí y estudié las fantasías de estos autores y creí que eran tesoros que nadie conocía, salvo yo mismo. Ya dije que siempre frecuenté el anhelo de penetrar en los secretos de la naturaleza. Leí a pesar de los trabajos intensos y los descubrimientos formidables de los filósofos modernos, mis estudios me dejaban descontento, insatisfecho. Se dice que Isaac Newton cierta vez contestó que se sentía como un niño que recoge las conchillas de la orilla del extenso y desconocido océano de la verdad. Y sus sucesos en las ramas de la filosofía natural, esos autores que ya había llegado a leer, se me aparecían como novatos. El campesino ignorante contemplaba los elementos del mundo natural y conocía su práctica. El filósofo más sabio apenas si conocía algo más. Había descubierto, aunque parcialmente, el rostro de la naturaleza.
pero sus lineamientos inmortales eran aún una maravilla y un misterio. Podía diseccionar, conocer la anatomía, asignar nombres, pero no podía definir una causa final. Las causas secundarias y terciarias eran desconocidas. Había examinado esas fortificaciones e impedimentos que parecían evitar que los seres humanos entraran en la ciudadela de la naturaleza, y en una actitud temeraria e ignorante me había desencantado. Pero hete aquí que estaban los libros y los hombres que habían penetrado en lo profundo y conocían más del tema. Tomé a pies juntillas sus palabras y me convertí en su discípulo. Debe parecer extraño que esto ocurriera en el siglo XVIII, pero mientras seguía la rutina de la educación en las escuelas de Ginebra, eran en un grado importante, un autodidacta que me dedicaba a mis estudios favoritos. Mi padre no era un hombre de ciencia y yo estaba obligado a luchar con mi ceguera infantil, sumada a la sed de conocimientos de un joven estudiante. Bajo la guía de mis nuevos preceptores, penetré con el mayor interés en la búsqueda de la piedra filosofal y el elixir de la vida. Pero luego mi atención se centró en este último tópico. La riqueza sería un objeto inferior, pero la gloria vendría si yo pudiese hacer desaparecer la enfermedad del ser humano y crear un hombre invulnerable a todo, salvo a la muerte violenta. No eran estas mis únicas visiones. La creación de fantasmas y demonios era una promesa que formulaban mis autores favoritos, y yo procuraba alcanzarla con mucha ansiedad. Y si mis experimentos fracasaban, lo atribuía más a mi propia inexperiencia y a los errores que cometía que a la falta de conocimientos o la falsa verdad de mis instructores. Así fue que durante un tiempo me sumergí en sistemas que eran refutados, combinando, como un novato, teorías que eran contradictorias y hundiéndome en una intrincada maraña de conocimientos de las más diversas índoles, guiado por una imaginación ardorosa y un razonamiento pueril, hasta el día en que un accidente logró modificar la corriente de mis ideas. Tenía aproximadamente 15 años cuando nos fuimos a vivir a nuestra casa cerca de Belle Rive. Allí presenciamos una tormenta terrible. Vino avanzando desde las montañas del Jura, y los truenos se hacían oír con gran estrépito, desde varios rincones del cielo. Mientras duró, la contemplé con curiosidad y complacencia. Parado a la puerta pude observar una lengua de fuego que brotaba de un roble bello y antiguo a unos 15 metros, y apenas la luz se desvaneció vi que el roble no estaba más, y solo quedaba un trozo calcinado. A la mañana siguiente, cuando los visitamos, descubrimos que el árbol había sido destruido de una manera extraña. Había sido reducido a astillas de madera. Nunca contemplé algo destruido de modo tan absoluto. Antes de este episodio de la tormenta, yo poseía algunos conocimientos generales sobre la electricidad. Nos acompañaba en esta oportunidad un hombre que mucho había trabajado en filosofía natural y, exaltado por el espectáculo del árbol carbonizado, comenzó a darnos explicaciones sobre una teoría que le pertenecía sobre electricidad y galvanismo. Se extendía en conceptos que eran nuevos para mí. Todo lo que él dijo envió en segundo plano esas teorías de Agripa, Alberto Magno y Paracelso, que prevalecían en mi imaginación, pero debido a cierto fatalismo, el hecho de que estos personajes perdieran importancia para mí no me llevó a proseguir mis estudios acostumbrados. En ese momento me pareció imposible que pudiera avanzar más allá. Todo lo que comprometió mi atención durante tanto tiempo, de un golpe se me antojó miserable. Por un capricho de la mente que atribuyo a mi juventud, renuncié a toda actividad. Deseché la filosofía natural y todas sus ramas, como si fuera una creación deforme y abortiva, y alimenté menosprecio hacia una ciencia que ni siquiera se acercaba al conocimiento real. Así fue que me dediqué a la matemática y a todo lo que se relacionara con esa ciencia. Entendía que estaba asentada sobre conocimientos más ciertos y por lo tanto merecía mi atención. Nuestras almas están constituidas de modo raro y son lazos muy débiles, lo que nos lleva a la prosperidad o a la ruina. Cuando miro hacia el pasado,
Me parece como si esta transformación milagrosa de mi voluntad hubiese sido la imprevista sugestión de mi ángel de la guarda, un último esfuerzo que realizó mi espíritu de conservación para alejar la tormenta que estaba preparándome en el cielo y que estaba por envolverme. Su victoria fue anunciada con inusual tranquilidad y contento de alma, y siguió con la suspensión de mis anteriores estudios. Así aprendí a asociar el mal con la prosecución de mis actividades y la felicidad con el abandono de las mismas. Fue un esfuerzo extraño del espíritu del bien, pero no tuvo efecto. El destino era demasiado potente y sus leyes inmutables ya habían decretado mi total y terrible destrucción. Ahí termina el capítulo 2. Nos vemos mañana.